Buenas noches, estamos una vez más en Divagaciones Libertinas. El tema de hoy es el miedo y nos acompañan Héctor Alvarado y Livier Fernández. Y pues sin más, adelante. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien, Hola, bien. Manuel. Hola. Qué bueno que llegaste, ¿Qué pensamos tal? que no ibas a llegar. Sí, llegué rayando. Llegué a hacer de cenar, Rayando. por eso estaba un poco entretenido. Muy bien. Pero ya estamos aquí. Vale. Venga, Pues, ustedes digan. pues, ahora sí que la inquietud más bien venía a partir de Guillermo y de Chuy. A ver, me gustaría más bien que abrieran brecha ahí con alguna pregunta. Pues yo empezaría por definir, o más bien si pudiéramos definir lo que es el miedo y los tipos de miedos, si hay miedos provocados, miedos aprendidos, miedos naturales. Ok. Bueno, si comenzamos como por su definición, yo creo que lo podemos definir más o menos, digamos que en términos generales se puede definir como un cúmulo de sensaciones que son desagradables, que tienen esa connotación como desagradable y que son desencadenados son desencadenados por una percepción de amenaza para el sujeto. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, sentimos miedo. No solo, y las amenazas, bueno, aquí habría un detalle interesante. Estas amenazas pueden ser reales o imaginarias. Entonces, yo creo que aquí se abre camino para hablar, desde mi punto de vista, como de los dos veneros del miedo, de las dos grandes fuentes de donde emana el miedo, que uno tiene que ver con una amenaza real y entonces tiende al instinto de supervivencia y es un miedo que nos salva y nos salva como especie también. Y el otro miedo es un miedo, pues digamos que mucho más imaginado o fantasioso o que tiene como raíz pues nuestros propios demonios, ¿no? Y entonces pues ya es otro tipo de miedo. Entonces, otra cosa que podríamos decir de estos dos, de esta división, yo creo que hay un miedo, o sea, desde este punto de vista, mi lógica diría que uno de los miedos tiene como origen el miedo a la muerte, que es un común denominador del ser humano, y el otro tiene como miedo el miedo a la vida. Entonces son como dos miedos completamente diferentes, ¿no? Y que se alimentan de manera diferente también. No sé qué piense acá. Bueno, estoy de acuerdo con Olivier, pero a, a riesgo de ser como un poco más esquemático, yo diría que podríamos dividir en tres: los miedos racionales, los miedos irracionales y los miedos metafísicos. Los racionales son aquellos que sabemos que existe una amenaza, sabemos que existe un estímulo externo y sabemos que estamos en peligro, ¿no? Es decir, estamos a punto de caernos en un abismo, pues evidentemente hay una claridad en ese miedo, es decir, es una cosa que nos, como decía Livier, nos orilla a tratar de sobrevivir. Los miedos irracionales son aquellos que se dan en términos de lo que creemos que puede pasar, con lo que nos podemos enfrentar, como por ejemplo, cuando se excede este tipo de miedo irracional, va o llegas a la fobia, ¿no? Llegas a la manera en que este miedo de plano no tiene una explicación. Es decir, emana pues de una experiencia traumática tal vez, de una experiencia
aprendida tal vez, pero el hecho de que podamos tener una fobia a las alturas, una fobia al encierro, una fobia a los insectos, una fobia a las cortadas, es decir, al efecto físico de los filos sobre la piel o la carne, vienen a ser irracionales. Y los metafísicos son aquellos que nosotros sabemos que van a darse fatalmente, como la muerte, como el hecho concreto de que no podemos evitarla. Y sin embargo, hay una especie de miedo que todos controlamos bien o mal, que vive con nosotros, pero es un miedo. Esta posibilidad de la muerte, y más de la muerte dolorosa. La muerte como tal, la muerte como una interrupción, como una chispa que se apaga, pues podría ser quizá el ideal que podemos abrigar. Pero la muerte con dolor es una muerte que para todos es una preocupación con la que tenemos que vivir. Es un efecto de lo que creemos saber, pero no vamos a saber nunca, ¿no? Creo que hay un miedo en Entonces, general al hablaría de estas sufrimiento, tres. ¿no? Casi de cualquier tipo, ¿no? Al Así sufrir en es, general, al cualquier tipo de sufrimiento. sufrimiento, por pequeño que sea, Ajá. nos da un pavor. Es que para paralizar, ¿no? Me acuerdo, yo vi un programa sobre tatuajes, se llamaba Inmaster, y ahí un cuate tenía una fobia incluso a ir al supermercado de su casa, porque le tenía fobia a las escaleras eléctricas, a varias cosas. Entonces él no podía ir al supermercado local y pues también en el programa, bueno, en la competencia pues le causaba conflicto, ¿no? Porque tenía sus fobias y pues era medio problemático para él. ¿Quieres alguna otra? No, es que Digo, estamos abriendo tema, ¿no? estaba Filosofía. pensando que tal vez el miedo, o sea, todo tipo de miedo encubre ese otro miedo al sufrimiento. O sea, como que detrás de todo miedo está ese temor del que están hablando como a sufrir, sea en cualquiera de sus modos o de sus modalidades, ¿no? Y no, pero por qué metafísico? Me quedé pensando en eso. Porque no lo sabremos, Porque porque le es algo tenemos que miedo, imaginas, pero no. le tenemos miedo a lo desconocido. Un miedo que no tienen otras especies. Este miedo no nos defiende, no nos hace defendernos. Sabemos que la muerte es fatal. Entonces, no es un miedo que tenga que ver con nuestra defensa digamos, de la integridad. Claro, podemos actuar en consecuencia. Dejamos de fumar, dejamos de beber, hacemos ejercicio, queremos ser eternos, pero ahí está la muerte, ¿no? Es decir, por ejemplo, las religiones. O sea, ¿por qué le tenemos miedo a este asunto de irnos al infierno? Ni siquiera sabemos si existe, si no existe. Es algo que hemos aprendido de alguna forma, que si existe va a ser, como lo dice Memo, doloroso. Es decir, le tenemos miedo al sufrimiento, al pecado, ¿no? Tratamos de evitar esta metafísica inevitable, creo yo, ¿no? O sea, estoy hablando como de una forma personal sobre este asunto. Igual el paraíso, ¿no? O sea, la gente que está convencida de que existe el paraíso es una creencia que hace, digamos, por la parte positiva del miedo al infierno y del miedo a la muerte. Tienen la confianza de que van a disfrutar en lugar de sufrir. Digo, es un punto de vista. Este miedo que se vuelve en angustia, que es, creo, lo que dices que es como imaginario, ¿no? Uno se imagina
cierto sufrimiento, lo que vaya a pasar, no sé si te quedas sin trabajo, qué va a pasar con esto, que es una angustia, algo que realmente no existe, ¿no? A diferencia Pero, del pero yo, primer miedo que decías racional, que es ante una amenaza evidente, que es como si fuera un instinto de supervivencia, Acción. un accionar para sobrevivir, mientras el otro miedo, el segundo que dices, es, creo eso, ¿no? Cuando te preocupas desde que no sales en listas, desde que no sé si se va a editar o no se va a editar cierto trabajo, es como un miedo imaginario, algo así, ¿no? A mí me gustó eso que creo que dijo Héctor, de que el miedo vive como intrínsecamente en uno, ¿no? Hay un miedo que vive intrínsecamente en uno, pero yo, por ejemplo, durante el día estuve dándole vueltas y, sí, y me vino la idea de que realmente siempre tenemos miedo en relación a otra cosa, ¿no? Siempre tenemos miedo a la muerte, siempre tenemos miedo a que nos atropellen, siempre tenemos miedo a sufrir, siempre tenemos miedo a, ¿no? Pero por eso me llama la atención esto que decía Héctor, de que hay un miedo que está ahí como junto a nosotros, pero que de alguna manera este miedo, no sé, es como un catalizador de algunas cosas, ¿no? Yo voy a regresar un poquito a lo que decía Memo, porque él mencionó otra palabra que se parece mucho al miedo, que es la angustia. Entonces, tanto el miedo como la angustia pueden desencadenar efectos como físicos en las personas que son muy parecidos y que se pueden confundir. Entonces, se pueden confundir precisamente por sus efectos físicos, como palpitaciones del corazón, dilatación de las pupilas, contracción de los vasos de la piel que provocan escalofríos, y una serie, podemos agregar más cosas, ¿no? Pero el miedo, digamos, que en su forma más básica, pues tiene que ver con el instinto de supervivencia. Y la angustia, por lo general, está asociada más a esto que decía Memo, ¿no? A algo que más bien es una amenaza que imaginamos, no es una amenaza real. Esa sería como la diferencia entre esos dos. Y respecto a lo que decías, Manuel, sobre, hablabas como de que el miedo siempre estaba asociado Ajá. o estaba ligado Está, a era en relación a algo, ¿no? O alguna algo cosa, externo. algo Ajá. externo. Y excepto ese miedo del que habla Héctor, que es el miedo que a todos nos acompaña y que siempre nos acompañará y que no hay manera de eludir, que es el miedo a la muerte que vive con nosotros de una manera consciente o inconsciente, pero ahí está, ¿no? Exacto. Es como el gran miedo. Ahora, creo que sería importante establecer que de alguna manera el miedo, el primero, el miedo racional, el miedo que aprendemos, del cual aprendemos a defendernos, ha sido el creador de alguna manera de la civilización, es decir, de la manera en que hemos sobrevivido desde que somos especie, defendiéndonos de la naturaleza, defendiéndonos de las amenazas del medio, defendiéndonos del mundo exterior en general. Y ahora parece una paradoja que queremos defendernos de más y estamos acabando con el planeta que nos dio casa, sustento, y ahora le estamos dando en la torre, ¿no? Nos hemos defendido tanto de él que ahora las amenazas que nos están presentando, por ejemplo, la naturaleza, las queremos controlar a base de absurdas vendoletas o curitas, ¿no? Sin ser conscientes de que
del rechazo o de la marginación, de la pobreza, si nosotros no cumplimos las expectativas del Estado o del poder, como decía Foucault, ¿no? Es decir, vivir con miedo a no votar por X o a no levantar la voz porque perdemos espacios, porque perdemos canonjías, porque perdemos favores, ha sido una de las formas de control del Estado, del poder en general, ¿no? Entonces, ese es otro miedo tipificado que no sé dónde podríamos acomodarlo, ¿no? Yo creo que quiero volver a retomar esto que les decía del miedo, que es, desde mi punto de vista, es o temerle a la muerte o el que le teme a la vida. O sea, de ahí, según yo, parten todos los tipos de miedo. Entonces es un poco paradójico porque el que le teme a la muerte, o sea, todos los miedos que se desprenden de esta fuente, de nuestro temor a la muerte, resultan miedos creadores o creativos de alguna manera. O sea, esos miedos que tenemos a la muerte nos movilizan y nos hacen crear cosas, ¿no? Y entonces es una paradoja porque se pareciera más a que detonan como el impulso erótico, el impulso de vida. Y por otro lado, el miedo a la vida, que desencadena sobre todo cuestiones de angustia, que no son miedos, ese miedo a la vida misma, a vivir, es un miedo que en realidad desencadena más nuestro impulso tanático. O sea, nos conecta más con la autodestrucción, con el temor a crear, y por eso digo que es paradójico. O sea, el miedo a la muerte nos impulsa hacia la vida y el miedo a la vida nos impulsa hacia la autodestrucción y a la muerte, ¿no? Sí, porque todo lo que hacemos es porque nos vamos a morir, de alguna manera, ¿no? O sea, Claro. pintamos, escribimos, no sé, tenemos una familia, X, ¿no? Y sí, o sea, lo del miedo a la vida está interesante, pues. Y el miedo a la vida paraliza. O sea, todos los miedos que se desencadenan del miedo a la vida son paralizantes. Y los otros son movilizantes. Entonces es como si hubiera unos miedos que tuvieran una connotación más bien como luminosa y hay otros miedos más oscuros, ¿no? Más sombríos. No sé cómo lo vean. Sí, aunque ahí, ¿dónde cabría la angustia, Vivian? En ese miedo a la vida y en el miedo a la muerte. Yo creo que la angustia está más del lado del miedo a la vida. O sea, las angustias son más de modo, o sea, tienden más hacia este impulso como tanático. Y los miedos, claro, hay niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Niveles o tipos de miedos y matices y como muchos colores en este universo de los miedos y de las angustias. Pero si pudiera hacer como una gran distinción entre estos dos, pues yo pondría la angustia más del lado del miedo hacia la vida y al miedo del lado del miedo hacia la muerte, pensando que el miedo, que digamos los miedos estos más básicos nos llevan a sobrevivir y en sus formas más complejas son movilizantes de una civilización, como lo que hablaba Héctor, ¿no? En sus formas más complejas y menos básicas, pero que al final también la civilización es un modo de persistir y de seguir existiendo y de sobrevivir como especie, ¿no? En modos más complejos. Sí, pero que se ha vuelto destructiva, ¿no? Todo miedo desencadena adrenalina. ¿Y todo miedo desencadena adrenalina? Pregunta Memo. Híjole, eso es una pregunta. Realmente nosotros no somos especialistas en miedo, ni somos médicos, ni nomás somos Estamos en la media. Pero no sé, habría que preguntarle a alguien más especializado en ese tema. Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que al margen de eso, sí habría que tipificar, creo, el exceso de miedo, es decir, los miedos cervales
pueden llegar a derivar en trastornos psicológicos, ¿no? O sea, no sé, brotes psicóticos, ansiedad, paranoia, etcétera, que son miedos incontrolables. Es decir, fobias. Cuando se tiene fuera de control un miedo, puede causar fobias. Y entonces, este rebasar el nivel del miedo, evidentemente, no, creo yo que sí causa una gran shock de adrenalina, ¿no? Pero el punto sería, creo yo, determinar el miedo como una capacidad de todos los seres vivos para defenderse, ¿no? Para sobrevivir, para llevar más allá la capacidad de adaptación. Cuando se sale de ese punto, pues todos los miedos pueden causar problemas. O sea, como que el primero de los miedos, estos que yo tipifico de alguna forma, es un miedo, que es un miedo a la muerte que nace de ahí, que son muchísimos miedos ahí en medio. Creo que ese tipo de miedo es un miedo que nos salva, ¿sí? Y el otro miedo, el que es que está bebiendo del miedo a la vida misma, a vivir, a lo que significa vivir, ese miedo es un miedo que nos atropella. O sea, el otro nos salva y este segundo nos jode, ¿no? Sí. ¿Podríamos representar el miedo en algún mito? ¿O hay algún mito donde se represente el miedo? Yo pensaría, ahorita que mencionas esto de los mitos, pues pienso, por ejemplo, en el tarot mítico, ¿no? Ya que hablamos una vez del tarot, Sí. pienso como en 3 arcanos y en 3 mitos que están relacionados con estos arcanos. Entonces, pienso, por ejemplo, en la estrella, en el diablo y en la muerte, que creo yo que son 3 arcanos que podrían hablarnos del miedo desde diferentes perspectivas y que están asociados a diferentes mitos, ¿no? Por aquí hice algunos apuntes incluso al respecto por si tocábamos el punto y bueno, lo trajiste a colación. La estrella, la estrella está asociada con el mito de Pandora. Entonces, en el tarot mítico podemos ver a una mujer que es Pandora, que está desnuda y está arrodillada ante una caja, que es la caja de Pandora, el cofre grande, y de ese cofre están saliendo como insectos, creo que son libélulas, mariposas, y ella está como anonadada, está mirando y está perdida, su vista está perdida entre estos insectos, y detrás de ella hay una gran estrella, como con muchísima luz, que está irradiando toda la escena, ¿no? Está un poco oscura la carta, pero detrás y en un segundo plano hay una estrella que está iluminando todo. Entonces, creo que en el tarot podemos pensar en este arcano de la estrella y en este mito, entonces, el mito de Pandora, en este miedo a lo desconocido, por un lado, es decir, lo que sale de la caja de Pandora es lo desconocido, pero también es lo conocido. O sea, lo que sale de esta caja es lo que ella ha descubierto, sus grandes verdades o las grandes verdades a las cuales la tienen aterrada, ¿no? Tus verdades, o sea, lo que ya conoce, pero no sabe exactamente cómo enfrentar, y también representa lo que desconoce, o sea, el miedo a lo conocido, a su verdad, y el miedo a lo desconocido. Entonces, por ahí estaría un mito y un arcano, ¿no? No sé si quieran hablar un poco más de ese o le doy para adelante con el segundo. Para adelante. La segunda carta en la que pensaba es la muerte, ¿no? Pero la muerte como figura a la que le tememos. O sea, la muerte, el arcano de la muerte para mí representa el miedo que nos impone la propia muerte, pensando en su interpretación simbólica. O sea, la palabra muerte que representa, ¿no? En un plano cultural. Y la muerte en el tarot mítico, por ejemplo, está representado por Hades.
¿no? Por el mito de Hades. Y bueno, el arcano en realidad tiene que ver con, nos enfrenta o nos confronta con nuestro propio miedo a la muerte, todo lo que fantaseamos cada uno de nosotros como respecto a la muerte, pero en realidad el arcano nos habla de una muerte simbólica, o sea, no nos habla de una muerte real o física, sino de algo que debe morir para dar vida a otra cosa diferente. Es una muerte de orden simbólico y no real. Entonces, cada que se aparece este arcano de la muerte, en realidad da mucho miedo, o sea, generalmente suele darle miedo al consultante, pero porque lo confronta con este miedo a lo que representa la palabra muerte y a todo lo que simboliza. Pero por eso pienso que el arcano muerte nos conecta con nuestro propio miedo a la muerte, ¿no? Pero hago la aclaración de que se trata más bien de una muerte simbólica y nos habla de otras cosas, no de la muerte física como tal. Y bueno, el mito es Hades, el mito de Hades. Y el diablo, que sería el tercer arcano, que en el tarot mítico está representado por Pan, el gran todo, ¿no? Y el diablo, desde mi punto de vista, es el arcano que nos habla, o sea, está representado, les platico cómo está representado, bueno, no les platiqué cómo estaba representado la muerte, es una figura muy, muy grande respecto a unos humanitos que también están desnudos, si no recuerdo mal, y que están chiquititos al pie de la muerte. Hades está representado enorme y los seres humanos chiquititos acá, son 2 o 3, y están ofreciéndole flores a Hades. Y él está vestido de negro y es gigante. Bueno, dejo esa escena y la representación gráfica de el diablo, la carta del arcano del diablo, es un ser híbrido, mitad como cabra, con cuernos, y la mitad es humano, y también está muy grande respecto a otros 2 humanitos, un hombre y una mujer, que están como danzando a sus pies, y él tiene como unos hilos que lo convierten en una especie de titiritero o que mueve o manipula a estos seres humanos, pero en realidad los seres humanos, si uno observa bien, no están atados o sea, no están atados, creo que están atados del cuello, no están atados ni de las muñecas ni de los pies, solo del cuello. Eso significa que los seres humanos en cualquier momento pueden desanudarse con sus propias manos, desatarse y liberarse de esta figura. Lo que está representando ahí, esto de esta figura del diablo, es nuestra sombra. En un sentido jungiano, o sea, pensando en el concepto de sombra de Jung, es lo que está proyectado de mí mismo, que lo hago grandísimo, lo quiero sacar fuera de mí porque lo rechazo como parte mía, y entonces se ve más grande que yo, como una sombra, pero yo reniego de eso y lo pongo como en una figura que está fuera de mí porque no lo acepto como una parte mía. Entonces, este es el arcano del diablo. Tiene un peso increíble si pensamos en esta tendencia que tenemos los seres humanos a victimizarnos, a culpar a los otros, a responsabilizar a los demás de un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que este arcano nos está diciendo es que nosotros tenemos en realidad, o sea, que somos libres, que nos podemos desatar, nos podemos desanudar, pero esto ocurre, necesariamente debe pasar por un asunto de reconocer a ese diablo e integrarlo, es decir, reconocerlo, incorporarlo como una parte de mí, a esta sombra